Buenas, ¿qué tal? Soy Clara de la Asociación de Cocineros de Aragón. Tengo un restaurante, se llama La Rebotica en Cariñena, y os voy a presentar una receta muy rica. En este caso vamos a cocinar con la mayoría de productos de Aragón, alimentos nobles, y vamos a elaborar es bastante sencillita, ¿vale? Vamos a elaborar un secreto de cerdo de la zona de Teruel. Va a llevar una salsa de berenjena con chocolate, también de aquí de Aragón, de una empresa de Aragón. Patata Mona Lisa, ahora os explicaré por qué he elegido esta, también de la zona de la huerta de Aragón. Y luego, pues bueno, un poquito más de ingredientes, pimienta, nata, agua y un poquito de sal, ¿vale? Se me olvidaba, aceite del Bajo Aragón, eso no tiene que faltar nunca. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner a marcar el secreto, ¿vale? Porque lo que queremos es que quede crujientito por fuera, pero también hecho por dentro. En este caso he cogido un trocito que no sea muy grueso, pero en cualquier caso lo que podéis hacer es cortarlo antes de hora, ¿vale? Vamos a añadir un poquito de aceite, no mucho, porque el secreto lleva bastante grasa. Lo que queremos es que coja saborcito, pero que se vaya deshaciendo la grasita, ¿vale? Añadimos un poquito de sal, tampoco mucho, que tenemos que controlar la tensión. Luego vamos a elaborar la salsa. ¿Con qué lo hacemos? Esta sartén ya está caliente, ¿vale? Lo vamos a hacer con una berenjena entera, sin aceite ni nada. Es como si fuera una plancha o una brasa. Como no todos tenemos plancha o brasa, lo dejamos aquí a hacerse y a quemarse. Principalmente lo que queremos es que se queme la piel, porque va a quedar el sabor en la carne ahumado, ¿vale? Entonces la salsa va a llevar además chocolate, y entre el ahumado de la berenjena y el dulzor del chocolate va a quedar una salsa exquisita con el secreto, ¿vale? Por otro lado, 3 elaboraciones diferentes. Vamos a elaborar una guarnición muy rica, que lleva patata, como en casi todos los platos que tenemos de carne en Aragón. Todo lleva patata de carne. Entonces, Mona Lisa. ¿Por qué Mona Lisa? Variedad Mona Lisa, porque es dulce. Entonces, en este caso creo que congenia muy bien con estos ingredientes. Lo dejamos en un bol y directamente va al microondas, ¿vale? Sin aceite, sin tapar, sin nada. Lo podríamos hacer pelada y cocida, o directamente sin pelar y cocida en agua, pero vamos a ahorrar tiempo y dinero, porque al final todo lo que gastemos de agua o de luz o de gas para la elaboración nos lo estamos ahorrando con el microondas. Yo lo que he hecho es tener ya unas patatas preparadas, más que nada porque tenemos que pelarlas y en frío va a ser mucho más fácil, ¿vale? Tenemos las patatas ya cocidas, ¿vale? Ya os digo, necesitamos las yemas de los dedos intactas. Entonces, con el cuchillito lo que vamos a hacer es simplemente quitar la piel, coger un poquito y arrastrar, ¿vale? Lo que no hace falta es, como cuando las estamos pelando, coger carne, porque al final nos vamos a quedar con una patata muy pequeñita, ¿vale? También depende de la maña que tengamos, porque muchas veces no nos damos cuenta y nos llevamos. Esto es como cuando las madres o las abuelas hacen tortilla de patata, que se ponen a pelar con la puntillita y no se dejan nada de carne en la piel. Pues esto es lo mismo, a ver quién es el que más aprovecha. Estoy pelando la patata, pero también tenemos que estar pendientes del secreto y sobre todo de la berenjena. La berenjena le he subido un poquito más. Lo que podemos hacer es darle la vuelta, ¿vale? No sé si se ve, aquí ya está un poquito quemado, pero lo que necesitamos es que se haga bien, ¿vale? Porque la carne que esté jugosita y cocinada. Vamos a darle la vuelta al secreto y sobre todo lo vamos a subir un poquito más. ¿Vale? Veis que ya está medio doradito. Luego lo que podemos hacer es trocearlo y terminar de dorarlo para que quede todo bien crujiente. Lo bueno del secreto es que, como lleva la grasita, se queda muy crujiente. Una parte se va, evidentemente, se queda en la sartén, y la otra se queda crujiente. Y a la hora de comértelo es maravilloso el tema de las texturas, ¿vale? La patata la cortamos un poquito y vamos a coger un tenedor. Terminamos de cortar la patata y lo que vamos a hacer es chafarla con un tenedor. Ponemos aquí,
¿vale? Patata chafada se llama, o patata tenedor, o como queráis llamarla, ¿vale? Es simplemente para luego hacerle un poquito de cama al secreto, ¿vale? Sí, ¿veis? Tampoco tenemos que trocear, que chafarla del todo porque realmente así está bien. Le vamos a añadir un poquito de aceite del Bajo Aragón, un poquito o muchito, no pasa nada. Un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y lo dejamos aquí que se quede un poco macerando, ¿vale? Y ya lo tenemos. Secreto, tenemos que mirarlo. ¿Veis? Ya se ha quedado tostadico. Yo creo que con unos minuticos más será suficiente. Por otro lado, aparte de tener la berenjena en la sartén, también he traído berenjena cocinada, porque lo mismo que os decía de la patata, os digo con la berenjena, necesitamos pelarla que esté fría, ¿vale? Y mira, ya veréis. La berenjena lo que tenemos que hacer es darle por los dos lados, por todos los lados que podamos. Evidentemente hay veces, como es redonda, pues que se vuelca, entonces no, pues hasta donde podamos, ¿vale? Voy a apagar el secreto porque creo que nos va a decir que me quemo, ¿vale? Lo que me gusta de la cocina es tenerla limpia, pero tenemos un problema, el secreto salta mucho. Entonces vamos a mantener un poquito la cocina limpia, que no cuesta nada, y así luego tenemos que limpiar menos. Bueno, os iba a contar una historia. La historia es la historia de esta receta. La berenjena asada, los rumanos que han venido a Cariñena, por ejemplo, nos han enseñado a hacer una ensalada. Una ensalada no, una ensaladilla. Ellos hacen la berenjena esta así como quemada o ahumada, vamos a llamar ahumada porque realmente el sabor es ahumado. Luego lo que hacen es picar un poquito de cebolla y añadirle un poco de mahonesa. Y eso para una tostadica está espectacular. Lo que hacen es picarla mucho y luego mezclarlo todo. Y es maravilloso, de verdad. Y en este caso, yo una vez tuve un grupo que venían eran noruegos y finlandeses y tal. Y lo que queríamos era darle algo diferente y en este caso con algo de chocolate de Aragón, de unos amigos míos. Entonces, que le pregunté a la dueña de la empresa, oye, ¿qué hago con el chocolate? Y me dijo, haz una ensalada, haz una salsa, estoy con la ensalada dándole vueltas porque me gusta mucho. Haz una salsa con chocolate y berenjena, ¿vale? Y le pones un poquito de nata, y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a retirar el secreto, ya está. Así la música, al final tengo que gritar más. Entonces, esa salsa era para un bacalao simplemente confitado con un poquito en aceite, en el horno muy bajito, y fue maravilloso. O sea, fue como decir, que se pare el mundo, ¿vale? Pero esa salsa pensamos que con la carne de cerdo iba a ir genial. Y así es, todos los clientes que piden esta receta, este plato en el restaurante, alucinan. Vamos a elaborar la salsa y le vamos a poner la berenjena en un cazo, ¿vale? Directamente así. Vamos a añadirle el chocolate y la nata, ¿vale? Un poquito de nata. Yo cocino a ojo, así que no os paséis, os puedo decir un poco la receta por encima, pero yo es que cocino a ojo, no tengo solución. Pero para una berenjena pues hemos echado unos 200 mililitros de nata y 5 onzas de chocolate, ¿vale? Y esto sí que lo vamos a poner ahora en el fuego para que se cueza un poco. Añadimos un poquito de agua y lo que haremos después de que haya cocido lo trituramos, ¿vale? Y va a quedar una salsica cremosa. Por otro lado, la berenjena la vamos a apagar porque ya tenemos la salsa. Tenemos el secreto, tenemos la salsa y tenemos la patata. Yo creo que podemos emplatar ya, ¿verdad? Venga.
Cogemos un platito, ¿vale? Vamos a poner la cama de patata, ya sabéis, simplemente un poco como nos apetezca, ¿eh? No vamos aquí a forzar tampoco una decoración muy experta, ¿vale? Porque realmente la naturalidad es principal, ¿vale? En estos platicos. El secreto lo podemos cortar o simplemente dejarlo así, como vosotros queráis. No vamos a... Si queréis compartir, lo cortáis, pero si es para vosotros, enterito, ¿vale? Y la salsa, ha quedado una salsita cremosa, ¿vale? Deliciosa. Nos sobraría todo. Con un poquito de pan de casa estaría maravilloso, pero en este caso vamos a poner salsica y bien de salsa, ¿vale? Ya me diréis si es poca o mucha, ¿vale? Y el toque final, que tiene que llevar todo plato aragonés. Y a correr con el secreto. Ahí está.